12 y 18 minutos, empezamos a tiempo y también acabaremos a tiempo. Es importante los comienzos y los finales. Mi nombre es Sergio García Soriano, soy psicólogo, director del Foro de Psicología. Primero, los agradecimientos al Ateneo, a Dunas, al Ayuntamiento, que además están aquí presentes, muchísimas gracias. También a Balmen por la promoción y a vosotros, público, por estar con nosotros, porque esto es interesante ya que vosotros asistís y luego, después de 50 minutos de conversación, podéis hacer preguntas. Hoy tengo el placer de presentar a Mercedes Navío Acosta. Es ceutí de nacimiento, granadina de crecimiento y ha hecho en Madrid casi toda su vida profesional. Ella detesta los dogmas, los juicios categóricos y las exclusiones. Adora las ciencias, la filosofía, el cine, la literatura, y en ellos encuentra concepciones diferentes del mundo. La búsqueda de esos espacios de conocimiento, libertad y comprensión forjan su vocación de psiquiatra. Se licenció en medicina y se doctoró en neurociencias en la Universidad de Granada. Hizo la especialidad de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Actualmente es jefe de sección de psiquiatría en el Hospital 12 de Octubre y gestiona salud mental en la Comunidad de Madrid, donde ha tenido plan de respuesta previtoria para el coronavirus, plan de salud mental y adicciones y prevención del suicidio. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí con nosotros en el Ateneo Escurialense. Vamos a hablar sobre felices los normales y felices y normales. A ver si podemos averiguar en esta conversación qué es esto de la felicidad y de la normalidad. En tu libro, Felices los normales, son tus memorias como psiquiatra, memorias trufadas de poesía, citas literarias, filosóficas y experiencias en primera persona. Se dice del libro que toda vida tiene que ser escrita alguna vez o tiene que ser hablada alguna vez. ¿Por qué has titulado tu libro Felices los normales? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, es un placer estar con vosotros esta mañana aquí en vuestro Ateneo y hacerlo un poquito mío o ser partícipe de él. Y además de haberme encontrado aquí y haber podido saludar ya a algunos compañeros y a algún maestro que ha venido a escucharme, así que no puede caberme mayor honor. Bien, ¿por qué el título? Pues el título arranca de unos versos de un poeta cubano que comienzan diciendo: felices los normales, esos seres extraños, continúa los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, y sigue hablando. El título no deja de ser el intento de hacer un guiño en torno a una paradoja irónica. Irónica que no sarcástica, irónica en la tradición de la ironía tierna, cervantina. Irónica porque ni felices ni normales, ¿no? Porque la felicidad, al menos la felicidad vivida no como una aspiración, sino como un ideal obligatorio, pues resulta tiránica y genera más daño del que pudiéramos pensar muchas veces, ¿no? En esa aspiración que como aspiración creo que es compartida por todos los seres humanos, pero que como forma de estado de bienestar permanente y absoluto, como una exigencia tiránica, como decía, pues yo creo que es algo potencialmente dañino, ¿no? Y nadie aguanta la comparación, porque además habitualmente lo que suele trascender, sobre todo en este mundo de redes sociales, en este mundo digital en el que se muestra siempre la mejor cara y no aquellos otros aspectos que puedan resultar dolorosos, pues en la comparación, sobre todo aquellos que son más dependientes por edad o por situación de vulnerabilidad, esa comparación pues resulta dañino, ¿no? Y normales, pues también por establecer
también una cierta distancia, la ironía. La normalidad es un constructo que puede ser necesario como un mapa, ¿no? Como una estandarización, como algo que nos oriente, pero no como un territorio. Y el territorio son siempre las personas, que son seres encarnados en circunstancias concretas. Y en ese sentido es en el que rescato la letra de la canción de Caetano Veloso, de que nadie es normal visto de cerca, ¿no? Porque a la distancia que nos permite ver la singularidad de cada ser humano, pues no podemos decir de ninguno de nosotros que seamos normales en el sentido de la estandarización, ¿no? Y de ahí un poco el título, ¿no? Para poder hacer una elaboración, una reflexión que nos incluya a todos, en el que todos nos podamos sentir parte y en el que todos sepamos que somos personas con luces y sombras, con fortalezas, con debilidades, con sufrimientos, y que esa vivencia del dolor pues es una experiencia universal que nos une a todos, a cada uno el suyo, pero que nos une a todos. No es posible una vida sin dolor. Podemos hablar, si queréis, de dolor existencial, pero por no utilizar palabras grandilocuentes. La experiencia de dolor es una experiencia por la que todos pasamos, que puede convertirse en sufrimiento, si quieres luego hablamos de eso, pero que en cualquier caso es algo que nos une, a la vez que nos singulariza, ¿no? Y esa era un poco la vocación del título del libro. Muy bien, en el primer capítulo hablas de la depresión materna y también de tu vocación. ¿Por qué este enlace entre ambos temas? Porque además hay una valentía, ¿no?, en hablar de temas que son personales para poder narrar cuestiones interesantes. Hay quien me ha preguntado, quien me conoce de mi ámbito profesional y personal sabe que tengo una tendencia caracterial, diría yo, a la reserva, y a no pocas personas que me conocen y que han leído el libro les sorprendía el que hubiera este ejercicio de autorrevelación, ¿no? Seguro que hay muchas interpretaciones y quienes lo lean pues tendrán seguro que la suya, ¿no? Pero en la reflexión que yo me planteaba de por qué, bueno, este libro es verdad que es una recreación de la memoria, una memoria de balance en la que se aunan aspectos autobiográficos profesionales con aspectos efectivamente autobiográficos estrictamente personales, ¿no? Pero si yo iba a hablar, aunque fuera de manera recreada y lógicamente garantizando la confidencialidad, porque los casos que se recrean están recreados, no responden a historias de personas concretas identificables. Yo creía que en esa aproximación a esas personas que me han marcado profesionalmente en la relación terapéutica desde su identidad de paciente, no debían aparecer, entre comillas, solas, ¿no? O sea que si yo hacía ese acercamiento, tenía que haber una justa correspondencia a la hora de plantear pues, también mi condición de ser humano, independientemente de mi condición de psiquiatra. Obviamente eso no nos convierte o no nos pone en un lugar de simetría, porque en la relación terapéutica el profesional tiene siempre una mayor responsabilidad, lógicamente, ¿no? Pero si iba a hablar de esto, y además parte de la vocación de ello era poder combatir humildemente el estigma que la salud mental todavía desgraciadamente tiene, pues en lugar de hacerlo desde los otros, los que tienen problemas, y yo, que no los tengo, aparte de ser una impostura, pues yo creo que hubiera sido un ejercicio a mi juicio, esto obviamente es opinable, hubiera sido un ejercicio, yo creo que
de cierta... No quiero utilizar la palabra egolatría, es demasiado gruesa, ¿no? Pero creía que había una desproporción si yo hacía eso. Hay profesionales que lo han hecho y además lo han hecho muy bien y oye, pues cada uno tiene su propia decisión en este sentido, ¿no? Y muchos me han precedido y además lo han hecho en una tradición humanista que es ya larga, ¿no? Y con carácter contemporáneo ya hay autores que lo han hecho de manera maravillosa, ¿no? Estoy pensando en Oliver Sacks, por ejemplo, ¿no? Quizás sea dentro de los contemporáneos, o estoy pensando también en Primero no hagas daño, ¿no? Del neurocirujano británico. Esos eran libros de compilación de casos, ¿no? En torno a temáticas concretas. En el caso de Oliver Sacks, pues los hay fundamentalmente de afectaciones neurológicas. Pero bueno, en este caso yo creí que el diálogo entre la novela familiar del terapeuta y los casos significativos que habían marcado al profesional, en este caso a mí, pues podía ser una forma de poder pensarnos juntos y a la vez de que el mensaje pudiera llegar, yo creo que con una mayor autenticidad. Este era mi planteamiento. Por otra parte, Oliver Sacks, que desgraciadamente ya no está con nosotros, escribió también un libro de memorias propias, no solo los libros de descripción de casos. En movimiento se titula su autobiografía y recoge también algunos de los aspectos que modestamente yo incluyo en este libro, que tienen que ver con su proceso de aceptación de su condición sexual, que en su caso también tuvo complejidades, ¿no? Como un hijo de madre judía ortodoxa en un contexto histórico muy concreto en el que eso no era sencillo, ¿no? Ese es tu segundo capítulo, donde hablas de salir del armario, ¿no? Y en ese armario se guarda el alma. Sí. Negarse a uno mismo es una forma de autodestruirse. Sí. Sí que lo es. Quizá también por eso, y esto se podría interpretar en esa clave, probablemente algún psicoanalista podría haber hecho esa interpretación, ¿no? Pero esto podría ser de alguna manera una cierta compensación de los años del silencio, ¿no? Esta autorrevelación que tiene una vocación inclusiva y que no tiene vocación de ajuste de cuentas, ¿no? Que pretende no hacer daño y que a la vez pretende incluirnos a todos. Y sí, yo creo que echando la mirada atrás, esos son dos de los elementos que yo creo que motivan en gran medida el que yo eligiera la psiquiatría, ¿no? Dice Boris Cyrulnik, el neuropsiquiatra francés, que toda elección vocacional es una confesión autobiográfica. Y yo creo que muchos psiquiatras y muchos psicólogos, no digo todos, solo faltaría, y muchos médicos y muchos profesionales sanitarios en general, muchas veces encuentran en ayudar a los demás poder dar un sentido al propio sufrimiento, ¿no? Y yo creo que los dos elementos claves de la elección vocacional, todavía muy incipiente, como fue la infancia, ¿no? Pues tienen que ver con la depresión materna, ¿no? Que afortunadamente se superó, ¿no? Afortunadamente yo tuve la suerte de tener además un psiquiatra en la familia que puso tratamiento a mi madre, y mi madre afortunadamente mejoró, ¿no? Pero esa experiencia de adversidad temprana yo creo que marcó yo no sé muy bien qué es ser psiquiatra, pero yo quiero hacer eso que me ha devuelto a mi madre, ¿no? En ese pensamiento todavía infantil. Y luego también pues el proceso de autodescubrimiento de la propia orientación y la aceptación de ella, que no fue un proceso sencillo, pero que, como casi siempre que esos procesos en la vida se producen, pues luego terminan siendo
un regalo, ¿no? No digo que lo hubiera elegido de antemano, porque nadie elige, creo, ningún dolor o ninguna fuente de dolor voluntariamente, pero muchas veces las fuentes de dolor terminan siendo la oportunidad de poder, bueno, pues de poder salir fortalecido, de poder entender mejor el mundo, de acercar la mirada al otro y a uno mismo de una manera más compasiva. Sí, yo creo que un poco eso es lo que te podría contestar en ese sentido. Claro, también hay una fantasía común que dicen el médico, el psicólogo, el psiquiatra, a veces que ejerce para intentar ayudar a su madre, intentar ayudar a una figura referente sí, muy importante. Sí, y bueno, el sanador herido la experiencia del sanador herido no es excepcional, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Víctor Frank, el psiquiatra padre de la logoterapia y de la psicoterapia existencial, que sabéis que tuvo una experiencia de victimización muy, muy importante en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto, ¿no? Y que escribió el maravilloso libro de El hombre en busca de sentido. Decía de él mismo: he encontrado el sentido de mi vida ayudando a los demás a encontrar su propio sentido, ¿no? Y esa experiencia de sanador herido, obviamente, incomparable, porque una experiencia como la que sufrieron las víctimas de los campos de concentración, pues, en fin, no tiene parangón, pero en mucha menor escala, si podemos pensarlo así, son bastantes los profesionales que nos dedicamos al ámbito sanitario en un sentido amplio, que hemos podido tener una experiencia de ese tipo y que luego, pues eso resulta motor de elección, lógicamente suficientemente elaborado, madurado, porque si no, en lugar de ayudar a los demás, podríamos dañarles, ¿no? Y también a nosotros mismos. El otro gran planteamiento suele ser aquel en el que los profesionales de salud mental y los psiquiatras en particular nos miran con una cierta sospecha de si ha elegido, ¿no? Esta especialidad es que algún problema tiene y emparentado está con aquellos a los que trata. A mí eso nunca me ha generado ningún malestar, sino todo lo contrario, en todo caso orgullo. Yo siempre he dicho que tengo mucho más a los cuerdos que a los locos, entre comillas, y entendida esa palabra con toda la ternura del mundo. Y luego pues también, bueno, hasta cierto punto, una desmitificación de esos héroes modernos que estamos empezando a convertirnos los profesionales de salud mental. Yo creo que está bien que humanicemos esto, y creo que esto puede ayudar a que las personas que puedan estar en una situación de experimentar esa vulnerabilidad pues no se sientan tan solas y vean que esta es una experiencia en la que de una u otra forma todos podemos ser partícipes, ¿no? Esas cosas de la trastienda que casi nadie cuenta porque hablan de nuestras fragilidades, de aquello que menos queremos mostrar. También te digo que el libro ha intentado encontrar el equilibrio entre poder mostrar para ser útil, pero no exhibir. Yo creo que esa línea es importante también, yo he intentado cuidarla. Creo que puede haber bastante hipocresía en los dos extremos, ¿no? En aquel extremo que blinda completamente y que no trasluce de ninguna forma el que todos tenemos fragilidades, ¿no? Y nosotros no somos una excepción. Y por otra parte, no se alinea con quizá una tendencia que a mi juicio yo creo que se ha exacerbado en algunos momentos y que tiene más que ver con la exhibición narcisista, si vale la expresión. Yo creo que ni el ocultamiento ni la exhibición, no solo en relación a este libro, sino en relación a la vida en general, son buenas formas
de aliviar y de encontrar un sentido de superar los sufrimientos. Ni esa reclusión que aísla y desarraiga, y en la que no te sientes uno más, ni tampoco esos ejercicios de exhibición que yo creo que igualmente terminan por perpetuar las heridas en lugar de aliviarlas. En capítulos posteriores hablas en el primer delirio de tu primera paciente, con el nombre ficticio de Rosalía. ¿Cómo fue ejercer la psiquiatría en tus inicios y qué diferencias hay con los psiquiatras o psicólogos que empiezan en la actualidad? Bueno, yo creo que, y además estando aquí un maestro que me precedió en el ejercicio de la psiquiatría, lo primero que tengo que decir es que nosotros nuestra generación, la nuestra, yo soy mayor que tú, ha subido a hombros de gigantes. Y previo a nuestra generación, la generación anterior ya había hecho la reforma psiquiátrica, que había supuesto un cambio copernicano en el modo de concebir cómo se atendía a las personas, en cómo se había eliminado la institución manicomial, que, bueno, pues que era una forma de deshumanizar a las personas, ¿no? Yo creo que se ha recorrido un camino importante y las nuevas generaciones pues lo que están haciendo es seguir avanzando en ese camino, ¿no? Digo esto porque cuando yo atendía a esta persona, ¿no? que recreo en el libro, pues es mi primera experiencia vívida, ¿no? de lo que se ha dado a llamar locura, ¿no? Y cuando la evoco en el libro, pues vengo a rescatar los aspectos más biográficos que en aquel momento quizá no reparé tanto, ¿no? En aquel momento lo que más emergía, lo que más impacto me pudo generar era la vivencia del delirio como una manifestación. Esta mujer deliraba, tenía un delirio astronómico y pensaba que existían mundos paralelos que se comunicaban con ella, entre otras cosas, ¿no? Pero mi perplejidad primera fue la de escucharle cuando me decía que no le importaba estar ingresada cuando el cielo estaba nublado, pero en las noches de cielo despejado, cuando las estrellas se veían, entonces ella se revelaba al hecho de estar ingresada porque Es poético. Es poético, es trágico y es poético. Y esa evocación yo la traía porque de alguna manera aquella mujer solo pudo encontrar salida a su laberinto existencial por las estrellas, ¿no? Y ahí pues evocaba también un poema recogido en una canción de Carlos Cano que habla de que Granada, que es mi ciudad original, es una ciudad que solo tiene salida por las estrellas. Y bueno, ese primer recuerdo del encuentro con la locura y del hacer memoria, bueno, pues me pareció que era un punto de partida o uno de los puntos de partida si yo tenía que contar esa autobiografía profesional de la que hablábamos. En otro capítulo que se llama Locura de amor, describes cómo una paciente tiene una disociación de origen amoroso y cómo tú al mismo tiempo estás pasando por tu primera ruptura porque te ha dejado tu pareja. ¿Es fácil atender a un paciente cuando te recuerda a un proceso por el cual uno está pasando? Bueno, esta es una recreación. En los ejercicios de memoria y balance, y esto los profesionales de salud mental lo saben bien, siempre los recuerdos se evocan con el tinte del momento desde el que son recordados, ¿no? Y en aquel momento yo cuento la disociación de la paciente, pero en aquel momento había también una disociación entre el mundo interno de la terapeuta en este caso
y el de la paciente, ¿no? O sea, la conexión es una conexión que yo hago a posteriori, no en el momento. La hago a posteriori cuando hago la mirada hacia atrás y el contar ese caso como uno de los que cuando, insisto, miro hacia atrás recuerdo. Este es uno de ellos y su conexión es a posteriori, no es en el momento. Claro, decíamos antes de llegar y de comenzar que la escritura muchas veces ordena, ¿no? Y da una base material a lo vivido, lo pondera, ¿no? De alguna manera lo hace diferente. Sí. Yo creo que la decisión definitiva de escribir el libro, independientemente de que siempre he tenido interés por la literatura como lectora y llevaba ya bastantes años pudiendo escribir cuando tenía tiempo, pero lo que resulta un factor precipitante del decir voy a escribir, ¿no? y hacer ese balance, yo creo que tiene que ver también con esa mirada hacia adentro y hacia atrás que de una u otra forma todos hicimos en la pandemia. En mi caso, no en el momento más álgido porque era imposible, por mi desempeño era imposible pararse en aquel momento, pero sí en los meses posteriores, ¿no? Allá por final de 2020 es cuando yo empiezo a hilvanar la compilación y esa vuelta de la mirada hacia atrás de algunos casos de los que yo tenía especial recuerdo. Elegiste una segunda cita para el inicio de tu libro que decía: si no las escribo, las cosas no han llegado a término, solo las he vivido, de Annie Ernaux. Sí, yo soy una lectora de ella y es algo que, bueno, pues que siempre llamó mi atención, ¿no? Porque además creo que son autores como Carrer, por ejemplo, que han escrito desde las propias experiencias dolorosas, pero con esa vocación de inclusión de todos y no desde un ejercicio ensimismado, no, desde un ejercicio que pueda eventualmente comunicar a los demás y pueda de alguna forma serles útil. Y esa frase me resonó particularmente, porque también en este balance había una vocación, un intento de cierre, de cerrar una etapa. Sí. Dentro de la praxis de un psiquiatra está conseguir que alguien, no sé si está conseguir que alguien cambie de opinión o acepte, por ejemplo, una operación para un trasplante. Llamas a esta paciente Pandora en relación a la esperanza y a ese trasplante que se va a producir. ¿Cómo se consigue saber si una persona va a ser buena receptora o no de un trasplante? Y el profesional de la salud puede persuadir para que haya una operación. ¿Qué puede hacer un profesional de la salud con este tipo de pacientes? Yo creo que la persuasión es una de las herramientas legítimas en situaciones en las que estás atendiendo a alguien que por su problema se está haciendo mucho daño o es potencial el daño que puede infligirse y además con mucha probabilidad irreversible. Y desde ahí es de donde en este caso en concreto yo intervengo, desde esa persuasión que es respetuosa con quién es el otro, pero que intenta poder permitirle que se dé cuenta de hasta qué punto se está haciendo daño a sí mismo. Y eso es lo que, en definitiva, en la recreación de este caso evoco, además de la angustia del profesional cuando tienes enfrente a alguien a quien estás intentando ayudar y que sabes que su vida corre peligro, ¿no? Porque en esa aceptación, ya no tanto del trasplante como de la situación previa, que era que le instalara un desfibrilador por un problema cardíaco, se estaba jugando la vida, ¿no? Los cardiólogos, no era solo la psiquiatra, los cardiólogos que atendían a esta persona transmitían desesperación
porque técnicamente era posible poder ayudarla, pero por los problemas que ella tenía, eso no era sencillo, ¿no? Y ahí pues, nos encontramos muchas veces en las disyuntivas de, por supuesto, respetar lo que la persona quiere cuando está en una situación de capacidad reservada, pero a la vez tenderle una mano para que pueda llegar a poder advertir hasta qué punto se está haciendo daño. Esos niveles de conciencia y de introspección, bueno, pues a veces son un auténtico desafío. En este caso o en otros en donde hay realmente un riesgo de suicidio muy importante que también amenaza lógicamente la vida, ¿no? Claro, me pareció que se mostraba, ¿no?, como en ocasiones, ¿no?, hay un rechazo también psíquico, o lo psíquico también está en juego en cuestiones orgánicas, y cómo la psiquiatría puede abordarlo desde otro punto de vista, porque no solamente es con el paciente, como decías, es con el paciente y con todo el equipo que tiene que abordar a esa paciente. Entonces están en juego muchas emociones y entiendo que la psiquiatría, la psicología articula todo eso. Efectivamente, yo creo que en estos casos, bueno, entramos de lleno en la psiquiatría de interconsulta y enlace, la psicosomática, en cómo somos seres humanos que no podemos ser escindidos en función del dualismo de cuerpo y alma, sino que somos un todo. Y en cómo en eso no solo los psiquiatras y los psicólogos, los enfermeros especialistas de salud mental, nuestros compañeros del ámbito sanitario en general, tanto médicos como enfermeras, por poner solo dos ejemplos, también comparten la preocupación de estos desafíos, ¿no? Y cómo gestionar esas angustias que son de la paciente y son también de los equipos que las atienden, ¿no? Los médicos hemos sido formados para salvar, para cuidar siempre, ¿no? Pero para salvar siempre que podamos. Y cuando a veces a la persona, y tomarlo como una metáfora, ¿no?, cuando a veces a la persona hay que salvarla de sí misma, y hacerlo con un respeto que no la suplante, ¿no? Y ese equilibrio puede llegar a ser muy, muy complejo, sobre todo como en casos como los que evoco, en donde la percepción de la realidad no está tan claramente afectada, ¿no? En este caso lo que había era pues una estructura límite de personalidad que estaba en una situación de descompensación y bueno, pues que esa situación límite la estaba condicionando en una decisión que pudiéramos decir libre, ¿no? Pero bueno, afortunadamente esta persona salió adelante, afortunadamente, aunque se enfadara con su psiquiatra, que era yo. Y bueno, pues ese vínculo terapéutico se rompiera. Ese fue un precio a pagar, y eso fue también, yo creo que una expresión del carácter falible de los profesionales, ¿no? Yo creo que igual que no solo iba a hablar de los demás, sino también de mí, pues también iba a hablar no solo de los éxitos, también de las veces que nos equivocamos, ¿no? O de las veces en que las cosas no salen todo lo bien que te gustaría, ¿no? El neurocirujano británico hablaba de que, hablando de los neurocirujanos, decía algo así como, no recuerdo la frase de memoria, pero venía a decir algo así como que todos los neurocirujanos tenían, o todos los cirujanos tenían un templo al que en ocasiones se replegaban y recordaban todas las veces que se equivocaron y todos aquellos fracasos que terminaron pues, con un desenlace, con un mal desenlace, ¿no? Y yo creo que esa es una lección de humildad que también siempre conviene tener presente, porque yo creo que la humildad nos hace mejores profesionales, y en la medida en que seamos mejores profesionales vamos a ser también más útiles.
pasando por otro capítulo, espero que sea fácil de escuchar sin haber leído el libro, porque estamos pasando por diferentes el bagaje de la ponente, de Mercedes, y hay un capítulo a reseñar que se llama Los jueves a las 19 horas, Milagros, que además es un nombre milagroso, milagroso y que además es evocador. Evocador, y hablas de ella en la llegada del coronavirus, que además ahí muere un compañero director médico, y de tu psicoterapia en aquellos días. ¿Cómo recuerdas el afrontamiento de aquella etapa de pandemia? ¿Es necesaria la ayuda psicoterapéutica para los profesionales de la salud? Yo creo que los profesionales de la salud en general y muy en particular de la salud mental tenemos que, dicho de manera coloquial, tenemos que hacernoslo mirar. Yo creo que con carácter general tener espacios de autocuidado y de cuidado mutuo es importante y eso lo vemos por ejemplo en la figura de la supervisión, que es uno de los elementos que nos permiten tomar una cierta distancia cuando hay situaciones que por lo que sea no estamos pudiendo ver con la distancia necesaria, ¿no? Todas las miradas, todas las de todas las personas que estamos aquí hoy tienen escotomas, tienen puntos ciegos y los profesionales tienen que estar especialmente atentos, o tenemos que estar especialmente atentos a los puntos ciegos que podamos tener para ser más útiles a las personas a las que directamente atendamos o a las circunstancias que estemos afrontando. Y bueno, pues yo hice un proceso prolongado de análisis que me permitió un autoconocimiento, yo creo que significativo y mayor de quién era y de cuáles eran esos escotomas, esos puntos ciegos. No tiene por qué ser la fórmula que todo el mundo realice, pero yo sí creo que es bueno que tengamos referencias que nos den distancia, y eso a veces lo encontramos en personas que tienen una experiencia mayor que la que podamos tener, sobre todo en las etapas más junior, ¿no? Cuando en los residentes o en los adjuntos más jóvenes. Y bueno, pues ahí contamos, como he dicho, pues con espacios de supervisión, contamos con nuestros jefes, que en un momento dado también nos pueden funcionar como espejo, ¿no? Para establecer esa necesaria distancia para ser más útiles, ¿no? Y bueno, la pandemia es algo que nos puso a todos al límite. Lógicamente a las personas que estaban trabajando en primera línea de una forma, y a quienes estábamos en aquel momento desempeñando funciones de gestión, como era mi caso, pues también. Quizá este también era un pequeño homenaje a aquellos que desde las bambalinas estaban dejándose también la vida, literalmente la vida, y en concreto un pequeño homenaje sentido a este compañero nuestro que se dejó la vida, en aquel momento, y bueno, pues lo hizo además discretamente, en silencio. Este hombre, cuando estábamos gestionando camas, yo en el libro lo recojo, la última vez que yo hablé con él me cogió el teléfono y él ya estaba en la UBI. Estaba en la UBI cogiendo el teléfono. Bueno, pues era ese pequeño y humilde homenaje a esa gente comprometida que lo dio todo. Justo también en este momento de pandemia hablas sobre tu proceso escritural, que para ti es muy importante, y en ese momento hay una sequía escritural, de alguna manera te piden en tus talleres de escritura creativa qué está sucediendo. ¿Cómo es tu fluidez a la hora de escribir en relación a los procesos vitales por los que pasas? Bueno, yo no creo que nadie en una situación de plenitud, y esto no soy original en absoluto, esto lo dicen todas las personas que han escrito
independientemente de cuál haya sido su trascendencia o su alcance, ¿no? Desde el punto de vista de su repercusión. Yo creo que se escribe habitualmente desde la duda, desde el dolor, desde la zozobra o desde la confusión. Cuando se está en plenitud, pues habitualmente lo que se hace es vivir, ¿no? en esa plenitud de la que hablaba. Yo he escrito en diferentes momentos de mi vida, pero siempre lo había reservado para mí, pues desde la adolescencia. Creo que es un fenómeno bastante común el de empezar en el dolor adolescente, ¿no? a hacer pinitos, hasta momentos posteriores, pero siempre lo había hecho para mí. Y algunos de esos escritos pues, los he recuperado parcialmente en este balance y otros son completamente nuevos del proceso este que te digo que arranca a final de 2020. Sí. También en Matar a un ruiseñor, otro capítulo, hablas sobre cómo has atendido a personas que han asesinado, de un trabajo que realizas en centros penitenciarios y centros de rehabilitación. Te sorprende que la vida sale a borbotones entre sus muros. ¿Qué lugar ocupa la psiquiatría en una rehabilitación de presos? Bueno, yo creo que ocupa un lugar muy importante. Las medidas de seguridad en el ámbito penitenciario tienen como finalidad, en aquellas personas que han sido declaradas inimputables, de manera muy importante, por supuesto, poder atender a aquellos aspectos de peligrosidad que puedan seguir estando, ¿no? Pero fundamentalmente a contribuir a la recuperación de la persona, a su recuperación, si es posible, completa, a su rehabilitación, a su proceso de volver a encontrarse en situación de recuperación del proyecto vital. Esto a veces adquiere dimensiones realmente dramáticas, ¿no? En un parricidio, como es uno de los casos que recreo, pues realmente tiene una intensidad de tragedia griega, ¿no? Pero incluso en ese dolor es también... La vida no deja de sorprenderte nunca, como incluso en medio de esa desolación hay personas que están dándose desde el punto de vista profesional y como afortunadamente incluso de esas situaciones límite hay personas que pueden salir, ¿no? En concreto en este caso, además temíamos mucho que pudiera haber luego un riesgo de suicidio, que afortunadamente no se produjo, pero que estaba ahí latente, ¿no? Y este es probablemente otra de las circunstancias que te permiten repensar y que te permiten ver hasta qué punto las certezas se caen o se pueden caer, ¿no? Cómo los juicios preconcebidos, a poco que estés abierto a mirar más allá, se caen. No es posible simplificar el juicio. Los seres humanos son siempre mucho más grandes que cualquiera de sus facetas o que cualquiera de las miradas que podamos establecer en torno a ellos, ¿no? No somos reducibles ninguno de nosotros a una sola de nuestras dimensiones, por decirlo así, ni siquiera a uno solo de nuestros actos. Eso lo decía Elías Canetti, ¿no? Somos irreductibles, incluso en la muerte. Incluso en la muerte somos irreductibles y la riqueza de cada uno de nosotros es mucho mayor, incluso en la tragedia más dolorosa que se puede imaginar. La última pregunta, antes de pasar a las preguntas del público, es acerca del capítulo dedicado a Sísifo, que también tiene que ver con el suicidio. Además que para prevenir el suicidio has dedicado parte de tu vida y te ha parecido un tema a desarrollar y que de alguna manera te ha forjado, te ha tocado.
¿se puede prevenir el suicidio? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se ha callado tanto sobre este tema? ¿Y cuáles son los planes o las intervenciones que se pueden hacer? Además, en San Lorenzo del Escorial esta semana hemos tenido un caso muy cercano y de alguna manera nos ha conmovido a todos. Y lo escuchamos, pero es una cosa que se escucha de boca a boca, pero sin embargo no ha tenido siempre una repercusión en programas estatales o estratégicos. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? Bueno, yo creo que en los últimos años ha habido una visibilidad creciente de la prevención del suicidio. Creo además, y no me considero sospechosa de no ser partidaria de hablar en términos de prevención, sin banalizar, sin amarillear, teniendo siempre muy presente que hemos de hacerlo con rigor, con respeto y con responsabilidad. Sabemos que el silencio mata, el tabú del suicidio ha estado muy imbuido de su conceptualización moral, antaño ya, pero desgraciadamente pues todavía con una cierta proyección simbólica en su valoración de delito y de pecado. La persona que era descubierta intentando realizar suicidio la llevaban al calabozo en vez al médico. Cuando lo consumaban no eran enterrados en sagrado. Eso es verdad que pasó hace ya bastantes décadas, pero eso de alguna forma ha estado todavía presente en el tabú que lo acompaña y que cada vez se ha ido diluyendo más. Hasta un punto en el que yo creo que en ocasiones se ha banalizado, y siempre digo que el silencio mata pero el ruido también. Por eso las cosas hay que tratarlas sin ningún tipo de frivolidad, ¿no? Y en cuanto a actuaciones de prevención, cada vez más, aquí en Madrid llevamos trabajando más de una década. Ahora hace algo más de año y medio con un plan autonómico en el que están participando todas las consejerías y bueno, pues con diferentes actuaciones, con dotación presupuestaria. Yo creo que el camino es ese y que terminará habiendo un plan también a nivel nacional, que yo creo que es necesario para homogeneizar y aunar los esfuerzos de las diferentes comunidades autónomas. Y bueno, pues en mi caso, el empezar a dedicarme a la prevención también fue un cambio de opinión, o sea, también fue un cambio de opinión, pues a partir del contacto con un familiar superviviente de suicidio de una hija. Eso hizo reorientar parte del interés que yo tenía en aquel momento, que era más cercano a lo biológico, aunque la clínica del riesgo suicida siempre me interesó, pero en lo que era investigación yo estaba más orientada a otros aspectos más biológicos. Y después de esta experiencia más directa, digamos que hice un cambio de orientación hacia la prevención del que no me arrepiento. Yo, humildemente, es una de las cosas de las que me siento orgullosa en cuanto a lo que haya podido contribuir, y desde luego me siento comprometida para seguir aportando en prevención de suicidio. ¿Piensas que ahora se habla más de ese tema? Sí. También ahí hemos subido a hombros de gigantes. O sea, no querría hacer aquí un ejercicio de adanismo. La prevención del suicidio no nació con nosotros ni con nuestra generación. Y también querría, aprovechando que me preguntas, hacer un pequeño homenaje, por ejemplo, a Carmen Tejedor, que ya falleció, un psiquiatra del Hospital de Sant Pau en Barcelona, que fue de las primeras personas que impulsó un programa de prevención monográfico del suicidio. Eso que se dice muy fácil en dos frases, desde el punto de vista de la atención y de la exposición al dolor de las personas, es una tarea encomiable, yo diría que incluso heroica. Y también quiero reivindicar el legado de ella con nombres y apellidos, pero el de otros muchos profesionales que nos han precedido y que se han dedicado a prevenir el suicidio, porque el dolor de la muerte, y más de la muerte autoinfligida, siempre decimos, y creo que esto es de Boris Cyrulnik también, pero no podría afirmarlo, ¿no?
Siempre se dice que la muerte es como el sol, no la puedes mirar de cerca mucho tiempo. Pues profesionales como Carmen Tejedor han mirado durante su vida profesional la muerte mucho tiempo de cara y han ayudado a muchísimas personas a de verdad encontrar o reencontrar el sentido de la vida en situaciones de riesgo muy grande. Así que hemos hecho mucha tarea, nos han precedido muchos que trabajaron mucho y bien y que nos entregaron una herencia, y nosotros tenemos la obligación de que el legado que entreguemos sea al menos igual de bueno del que recibimos. Muy bien, pues si queréis, ahora podéis pasar a hacer preguntas acerca de esta charla coloquio.